to worship you. I live to worship you. I live to worship you. Jesus, oh, I worship you. I live to worship you. I live to worship you. Realmente voy a tratar de trasladar lo que el Espíritu me hacía sentir, ¿no? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Sabemos que somos una iglesia apostólica, una iglesia brecha, una iglesia que abre camino donde no lo hay, una iglesia con palabra, con enseñanza. Esa es una iglesia que camina segura, porque si hay algo que tenemos como hijos de Dios, y siento y declaro y decreto que cada uno de ustedes tienen la seguridad de que ese Dios está, de que ese Dios se está glorificando, que ese Dios se está manifestando sus milagros sobrenaturales sobre cada uno. Y qué maravilloso es sentirse seguro. Yo podía ver que seguridad significa salvación, o bien salvación es seguridad. La palabra salvación, sotería, significa salud, significa liberación, pero también significa seguridad. Y la salvación está ligada a la fe. Van juntas. Y fe es la seguridad. Es la seguridad de lo que espero. La seguridad de que Cristo es el camino, la verdad y la vida desde que Él me salvó. La seguridad de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Yo sé que hay sueños y yo sé que Él quiere cumplir esos sueños en cada uno. Hoy quiero darte una llave también con respecto a esos sueños, esa respuesta de Dios. Pero te decía, siento la seguridad en lo que hacemos, la seguridad. Y cuando digo siento, es porque siento la iglesia. No estoy hablando personalmente, sino como iglesia. Como iglesia, siento que es un tiempo de seguridad, de convicción, pero dado por el Espíritu de Dios. Esto no es humano. Esto no es más trabajo o más oro. No. Esto es gracia divina. Gracia divina. Seguridad de lo que viene. Seguridad de lo que estamos haciendo como iglesia. Y cuando digo esto, tómalo, recibilo. Recuerde que la pastora decía, amén, es así sea, pero cuando recibo es porque creí y lo hago parte de mi vida. Parte de mi vida. ¿Entienden? Por ejemplo, viniendo de tantas actividades, en un momento una de las líderes me decía, pero pastora, vamos a hacer un evento, vamos a hacer un retiro a los 2 días. Digo, estoy segura. Esa era mi respuesta. Estoy segura de lo que espero, de lo que va a hacer Dios.
La evidencia es de Él. ¿Qué es la evidencia? Es el milagro. ¿Qué es la evidencia? La operación, el movimiento del Espíritu a través de la palabra. Entonces, fíjese qué fuerte. La fe, una parte la hacemos nosotros, la otra parte la hace Cristo. La fe, la primer parte la hago yo, es la seguridad, es la convicción, es la certeza. Estoy bajo su mano, estoy bajo sus alas. Y ese es otro secreto. Seguridad significa, en el griego, es estar debajo. Y fíjense que esta llave recibió, esto fue una revelación que el centurión recibió. ¿Por qué? Porque él era un hombre bajo autoridad. Entonces, se le reveló a él el arrebatar el milagro. Y esto yo quiero que vos empieces a tomar estas llaves, porque arrebatar el milagro tiene que ver con estar debajo, estar bajo autoridad de Cristo y sus delegaciones. Fíjese que el centurión quería un milagro, y ese milagro, él le dijo al Señor: yo no soy digno, porque somos humanos. Y hemos entendido este fin de semana con la pastora, mientras ella hablaba, que nuestra humanidad falla, nuestra humanidad tiene miserias, nuestra humanidad se equivoca, a cada instante se equivoca, falla. Pero cuidado, no hay condenación. Nos hemos acostumbrado a condenar. La iglesia condena, pero Dios perdona, Dios salva, Dios liberta. Y ahí hay una llave importante para ganar las multitudes, que ahora lo vamos a ver. Pero te decía, este centurión supo cómo arrebatar el milagro, porque el Señor iba a ir a hacer el milagro a su casa. Pero ¿qué habría bajo su techo? Que él dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjate qué fuerte esto, porque hoy cuando lo leía tiene que ver con qué cosas hay bajo tu techo. Esto tiene que ver con la vida íntima. Esto tiene que ver con el carácter, esto tiene que ver con lo que otros no ven, pero Jesús lo ve, ¿no? Entonces, fíjate, él dijo algo claro: bajo mi techo no hay dignidad. Estaba diciendo eso. Pero él le dijo al Señor: Señor, yo sé lo que es estar bajo autoridad y tengo soldados bajo mi autoridad. Y estar bajo autoridad es, me dicen: anda, voy, vení, vengo, haz esto, lo hago. Y el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Nunca vi en Israel una fe tan grande. O sea que la fe grande tiene que ver con estar bajo la mano de Dios, bajo las alas del Espíritu. Ahora, no puedo estar bajo las alas del Espíritu si no estoy bajo la mano de Cristo. Porque el Salmo dice: el que habita al abrigo del Altísimo, Cristo, morará, es una condición, bajo la sombra del Espíritu Santo. Ahí hay una condición que este centurión había entendido. O sea, si yo habito bajo la mano, voy a morar bajo el Espíritu. ¿Vio la diferencia?
hay dos, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y cuál es la mano, pastora? La mano tiene que ver con las 5 unciones, con la unción apostólica, la unción profética, la unción evangelística, la unción pastoral y magistral. Estas unciones se están moviendo en la iglesia, pero este es un tiempo donde la unción profética y evangelística se va a mover de una manera poderosísima, me dijo el Señor. Poderosísima. Este es el tiempo. La palabra dice, y viene la hora. Y la hora es ahora, que los muertos oirán la voz y vivirán, resucitarán a vida. ¿Por qué? Porque yo a un muerto le puedo predicar, si voy a un velorio y usted empieza a predicar al muerto, le puedo predicar doctrina, le puedo predicar profecía. ¿Me va a oír? ¿Me va a oír? Está muerto. Está muerto. Está muerto. Entonces, la primer condición para una generación que se está levantando, para esas multitudes, para los que aún no pueden oír, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos, puede ser tu familia. Hay que despertar el espíritu, porque el espíritu está muerto. Y si el espíritu está muerto, no va a oír. Lo que hables, lo que prediques y lo que le digas. Entonces, el Señor Jesús dijo, voy a despertar a Lázaro. Lázaro tiene que despertar su espíritu para poder encontrar el camino, la verdad y la vida, que la tenía al frente. Quizás tu marido tiene al frente a Jesús a través de tu vida, pero está muerto. Y si está muerto, no te va a oír. Y fíjate lo que hizo Jesús. Dijo, voy a despertar a un hombre. No, voy a despertar, y dijo el nombre. Ahí hay una llave. Voy a despertar a Lázaro. Vos tenés que decir, voy a despertar a mi marido, Juan. Voy a despertar a mi hijo. Voy a despertar a mi madre. Voy a despertar a mi padre. Señor, despierto a mi madre en el espíritu para oír tu voz. Señor, despierto a mi marido y digo el nombre para que oiga tu voz. ¿Sabes una cosa lo que me decía el Señor? Necesitamos hablar fe, necesitamos decretar la palabra de Dios para que haya cambios, porque nosotros nos pasamos rogando, como decíamos el otro día, de la fe. Rogamos y decimos, Señor, tú sabes, la palabra dice esto, esto y esto. El Señor sabe la palabra. El problema es que no lo crees vos. Y entonces no se puede esa obra que ya ha sido escrita, ya ha sido establecida en el cielo, establecerse en la tierra. La fe es un misterio, pero como hijos de Dios nos vamos enfriando, endureciendo, acomodando.
Entonces nuestra oración solo es de ruego, Señor te pido, Señor te pido. Pero la palabra no solo dice pedir, sino también buscar y también dice llamar. Lázaro, despierta. Hijo, despierta. ¿Vio la diferencia? Entonces, hemos vivido un evangelio muy religioso y Dios nos quiere sacar de la religión. Dios nos quiere sacar de la religión. ¿Por qué? Porque este es un nuevo tiempo, esta es una nueva temporada de Dios para Roca de Paz. Esta es una nueva temporada de Dios para Roca de Paz. Y una temporada en la que la iglesia determina los miles, millares de personas que se acerquen a Cristo. ¡Wow! La iglesia que está activa, despierta, como leona, que va por la presa, que va por las vidas, que es violenta en espíritu, porque la palabra dice de los violentos es el reino de los cielos. No dice de los dormidos, no dice de los acomodados, no dice de los que se sientan a esperar en Dios. No dice. Entonces, el Señor me decía, la iglesia determina las multitudes. La iglesia determina, porque yo le dije, Juan 14:12, el que cree en mí, mis obras hará. Y no solo mis obras, aún, ¿qué dice? Mayores. Y a ver, ¿cuáles fueron las obras del Señor? Oraba, luego bajaba al templo, luego instruía y luego sanaba enfermos, resucitaba muertos, limpiaba leprosos, libertaba cautivos. ¿Estás haciendo esas obras? Porque es muy lindo cantar en este púlpito. Es muy lindo danzar en este púlpito. Pero esas no son las obras que Dios nos pide. Las obras que Dios nos pide son las obras que Jesús hizo. Y las obras que Jesús hizo son las que tienen recompensa. Son las que tienen salario, son las que tienen paga, son las que tienen bendiciones monetarias, son las que tienen riquezas, oro en el reino, en el banco del reino. Porque yo, dice la palabra, el otro día veíamos un proverbio que dice, el que se apiada, el que atiende a un necesitado, le está prestando a Dios. ¡Wow! Y Él paga. Vos sabés que esto está en la Biblia en muchos lugares. En muchos lugares. No es lo que vine a predicar. Pero Él paga. Y paga sobrenaturalmente. De hecho, Pedro, cuando le dijo el Señor, boga mar adentro, Pedro, metete en la profundidad porque yo quiero bendecirte, Pedro. Estuve toda la noche. Cuestionamos a Cristo. No, pero esto. No, pero en la iglesia no estoy todavía del todo entrenado para. Todavía no me siento capaz. Todavía no puedo hacer. Pedro le dijo, el Señor, fíjate qué fuerte, el Señor le dio una orden, pero él en vez de obedecer cuestionó la orden. Aunque después dijo, bueno, en tu palabra voy a tirar las redes. En su palabra hay autoridad.
es ultra poderosísima, alta, su palabra es de alto nivel, su palabra es el lenguaje eterno, su palabra es la documentación eterna que nosotros venimos a escribir, a declarar, a decretar y a abrir nuestra boca. Y lo que decimos, lo que escribimos, sucede. Otra cosa. Tiempo de escribir. Tiempo de escribir la visión. Tiempo de escribir lo que Dios dice de vos, de tu familia, de tus hijos, para no salirnos de la atmósfera de las riquezas espirituales. Porque muy fácilmente nos salimos de esas riquezas para entrar en la miseria de este mundo. ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjate, el Señor dijo en su palabra, el que cree en mí hará las obras que yo hago. Yo creo. Entonces los enfermos se sanan. Entonces los leprosos son limpiados. Y ahí viene la llave que te quiero dar. Los leprosos son limpiados. Limpiados del pecado. De todo pecado. De todo pecado. Eso es lo que vamos a ver hoy. Yo creo en Él. Y los muertos resucitan. Despiertan su espíritu. Porque cuando me viene un muerto, ¿qué significa eso? Un muerto caminando sin Cristo. Porque son muertos caminando los que no tienen a Cristo. Porque Satanás entró a gobernar esas vidas. Y la puerta fue el pecado. El pecado es la puerta para que Satanás entre a tu vida, gobierne, domine tu vida. Pero la gracia divina, Cristo es la puerta a la vida, a la sanidad, a la bendición, a la prosperidad, a las riquezas. Mira qué diferente. ¿Y sabes qué? Como iglesia nosotros determinamos quiénes entran. No quienes se quedan, pero como iglesia determinamos quiénes entran. ¿Crees que te dé versículo? Fíjate, Mateo 16. ...16, 19 creo que es. Pedro le dice, Jesús le dice, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Bueno, ahí dijeron, eres Juan el Bautista, eres Jeremías, eres Elías. En realidad era el Hijo del Hombre, era un hombre, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Y era el Cristo. Ahora, el Señor ahí le da una revelación a Pedro que me dejó ver hace mucho tiempo atrás, que es gloriosa. Porque fíjate lo que le dice, bueno, fíjate, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Él estaba viendo a Cristo? No. ¿A quién estaba viendo? A Jesús, al hombre. No estaba viendo a Cristo, porque Cristo es el resucitado, es el eterno. Entonces fíjate, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, pero después le da una llave. Seguimos. Dice,
Bienaventurado eres. ¿Sabes una cosa? Somos felices cuando Él nos revela. Y eres bienaventurado porque Él te revela. Y revelación tiene que ver con llaves, tiene que ver con cambios, tiene que ver con transformación. Cuando una palabra trastoca tus entrañas y sos cambiado. Por eso vos declarás, soy bienaventurado porque su revelación está para mí. Él te está revelando. Entonces mira lo que dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Yo podía entender que acá hay un rompimiento de la herencia, porque no solamente habla de Simón, sino también hijo de. O sea, esa herencia se rompía para que la revelación que le estaba por bajar Cristo sea una revelación puesta por obra, que luego sucede y es imparable. Dice que él predicaba y 3,000 se convertían. Eso es lo que viene. Para el que cree, para el que está seguro de lo que Él nos ha dado, su Espíritu Santo, su unción. Porque para decretar tiene que estar la unción, tiene que estar el Espíritu. Si no, esa palabra vuelve vacía. ¿Y cómo, pastora, la unción? Estar bajo. Cuando estoy en el orden de Cristo, la unción desciende. Porque la palabra dice que desciende de la cabeza a las barbas y de las barbas a las vestiduras. Ese aceite es para tu vida, esa unción. Este es el tiempo para la iglesia, una iglesia ungida, una iglesia que va a decretar y va a suceder. Pero una iglesia ungida es una iglesia instruida, una iglesia preparada en la palabra. Nosotros acá no venimos a ver si la alabanza es buena, a ver si los ojos naturales nos dicen, esto es grato, me gusta este lugar. No, acá venimos a ligarnos, escucha bien, al hogar eterno. Y de esto te quiero hablar. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Continuamos. ¿Qué le revela? Todo lo que atares. Ahí. Fíjate, esta es la llave. A ti te daré las llaves del reino, de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué es atar? Es ligar. Él le estaba dando a Pedro la autoridad para ligar las vidas a Cristo. Le estaba dando la autoridad para ligar las vidas al Salvador. Le estaba dando autoridad para ligar las vidas al hogar eterno. Esto es lo que hace la función ministerial. Y que bajo delegación, como estaba ese centurión, desciende. Esto es muy glorioso, porque acá yo puedo entender que, fíjate lo que dice después, y todo lo que desligares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué significa? Las vidas que desligues del pecado serán desligadas en el cielo. Las vidas que desligues del vicio
son desligadas en el cielo. Entonces son libres. 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 Es glorioso, iglesia. Dale un fuerte aplauso a Él. Raba, Kanda, Raba, Soa. Hay poder de Dios en Cristo. Y ese poder le ha delegado Cristo a su iglesia ungida. No a todos. Al que pide, al que busca, al que llama, al entrenado, al que se une a Cristo, al que decide vivir para Cristo, al que le agradece a Cristo, al que está gozoso de esa salvación, en la que en esa salvación ha sido desligado del pecado y ligado al hogar verdadero. Se ha regresado a ese hogar verdadero que Adán entregó por el pecado. ¿Sabes que el pecado te hace entregar? Separarte, alejarte del hogar. Este es un hogar terrenal que tiene punto de contacto con el hogar celestial. ¿Cuánto necesitamos de este hogar terrenal? Porque acá estamos en un refugio en el que estamos siendo entrenados para entender sabiduría y empezar a arrebatarle al diablo el botín. Porque este es el tiempo de arrebatar el botín. Y cuando digo arrebatar el botín es todo lo que el diablo te quitó, en todo lo que el diablo se metió, entró a tu casa, entró por el pecado, entró por la violencia, entró por el vicio, entró por la incredulidad, entró por el enojo, entró por la amargura. Fíjate qué fuerte. ¿Cuánto necesitamos estar ligados a Cristo? Pero no religión, mi amado, porque esto de religión no sirve, no funciona. Juan 20:23 tiene que ver con esta revelación. Al que le perdones los pecados le serán perdonados. Otras versiones dice, al que le remitieras los pecados, le serán remitidos, perdonados. Esta es una orden que el Señor dio a sus discípulos. Ahora, para remitir, para perdonar, hay que tener el Espíritu Santo. Hay que tener esa unción. Pero también entiendo que la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no amó a uno o a algunos. Amó a todos, a todos, a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hoy la voz del Espíritu eres tú. Que hoy la voz de la iglesia es la voz que declara, que decreta los decretos, los dichos, la palabra de Dios, que bajo el Espíritu que está sobre toda carne, está esperando esa declaración para que esa vida sea libre.
Entonces, el Señor dice, viene la hora, y la hora es que los muertos oirán la voz y vivirán. Si no oyen la voz, ¿qué sucede? Mueren, siguen muertos, siguen dormidos. Hay una humanidad que está dormida. ¿Y quién es la voz? El Espíritu, la iglesia, la palabra de Dios, el evangelista. Unción evangelística es la que necesitamos para despertar el espíritu de los muertos, para predicarles la palabra, para que oigan la voz. Y cuando están despiertos, ¿quién puede resistirse al Creador? Ninguno. Ante Dios, toda rodilla se postra, toda rodilla se dobla. Entonces, cuando oye la voz, la palabra dice, el Espíritu de Dios está en los últimos tiempos sobre toda carne. ¿Qué está esperando? Recipientes que reciban la palabra, que crean, para que el Espíritu de Dios haga la obra. Si nosotros no predicamos, si nosotros no hablamos, el Espíritu Santo no puede hacer la obra. Está esperando, está sobre las multitudes, está sobre esta humanidad, esperando la voz del que predica el evangelio de las buenas noticias. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el que predica el evangelio, ese tiene paga, ese tiene salario. Y por otro lado, fíjate lo que sucedió con María Magdalena. En Juan 8 habla de una palabra de una mujer que le trajeron al Señor en el mismo acto de adulterio, una mujer que merecía la muerte, que merecía condenación. Sin embargo, la vida, Jesús, la salvación, la palabra, se acercó a ella. ¿Qué quiero decirte con esto? Él no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar. Y esa es la función de la iglesia. No decirle, bueno, seguís pecando, seguís viviendo mal, andate. O no te atiendo, o te dejo afuera. Necesitamos unción. Necesitamos el Espíritu Santo para que el borrachito que está afuera esperando lo toque Cristo, se quebrante, oiga la voz de Dios y el Espíritu de Dios lo resucite y se levante de entre los muertos y declare a Cristo como Salvador del mundo. Dale un fuerte aplauso. Así con tu familia. Como iglesia nos hemos acomodado en nuestros problemas, en nuestras situaciones, y quiero decirte algo. El que vive quejándose en la casa, en la iglesia, es alguien que no ha entendido la salvación. Es alguien que necesita la revelación del Espíritu, la revelación de Cristo. Porque fíjate que hubo una mujer
que no tenía ni para comer. Y el profeta no le dijo, te voy a dar plata para que tengas para comer. No le dijo, trabaja, anda a buscar trabajo para que tengas para dar de comer. Lo que le dijo fue, anda a buscar a tus vecinos. ¿No estás trabajando? Anda a buscar tus vecinos, anda a predicar el evangelio, porque la paga viene y la providencia viene cuando yo me dedico a la obra. Entonces, ¿qué le dijo el profeta? Anda a buscar vasijas vacías de Dios, vacías por este mundo, vacías por el pecado. Porque yo te doy el aceite para llenarlas. ¿Sabes que tenés aceite para llenar vasijas? ¿Qué estás haciendo con ese aceite? Tenés palabra para llenar vasijas. ¿Sabes que a veces andamos mal? Porque no le encontramos sentido a nuestra vida. Porque el sentido de nuestra vida es llenar vasijas con el Salvador del mundo. ¿Tengo salvación? ¿Soy salvo? Tenés aceite. Y si tenés aceite, podés llenar vidas. ¿Y qué hizo esta mujer? El profeta le dijo, anda a buscar vasijas y no pocas. Este es el tiempo de ir a buscar las vidas. Este es el tiempo de ir a predicarle a tus vecinos. Este es el tiempo de mover, de trabajar la fe en movimiento. Entonces dice la palabra que fue a buscar vasijas y el profeta le dijo, encérrate con tus hijos. Porque ahí vino la providencia, el aceite. El aceite que restaura todas las cosas, que restaura las familias. Y dice que metieron todas las vasijas y el aceite no se acababa. Aceite, figura de unción, figura de palabra, figura de prosperidad, figura de bendición, figura de restauración. Qué fácil que es, mi amado. Y cómo a veces dejamos que ese aceite se debilite, se desgaste. Nuestra lámpara se vaya apagando. Ah, no congrego más. Ah, no, porque estoy mal. Vidas que tienen mucho han estado perdiendo el aceite de sus lámparas y se van apagando y terminan siendo peor que el mundo, peor que el mundo, porque la palabra dice, hubiese sido mejor que ni les prediquen. Y yo quiero decirte algo, en esta casa apostólicamente nosotros desligamos las vidas del pecado. Y lo que desligamos en esta casa y decretamos en el cielo son desligados. Deja de creerle al diablo. Deja de victimizarte, porque es tiempo de tomar tu lugar como hijo de Dios y de pelear por lo que Dios ya te dio. Salvación, vida. Entonces, esta mujer, dice la palabra, que cuando se la tiraron a Jesús, Jesús no la condenó. Jesús escribía en tierra, la tierra está llena de maldición por este mundo. Ushuaia es maldecida todo el tiempo, aún por los hijos de Dios. Esta tierra es una porquería. Esta tierra está llena de corruptos. Así hablamos. Cuando nosotros tenemos la capacidad de revertir
la maldición en bendición. Es tiempo de que bendigas tu tierra, es tiempo de que bendigas tu territorio, es tiempo de que bendigas tu vecindario, es tiempo que declares la bendición que Dios te llamó a decretar en los aires, porque lo que ligas aquí en la tierra es ligado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra es desatado en el cielo. Tenés autoridad, tenés voz, tenés palabra, tenés poder. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor para que te despiertes. Es tiempo de escribir. Yo escribo en mi tablet. La tablet de Cristo era la tierra. Éramos nosotros. Nosotros éramos tierra. Pero Él empezó a derramar agua. Él empezó a derramar aguas de salvación. Él empezó a derramar aguas de sanidad. Él empezó a mojar nuestra tierra con sus decretos. Él estaba escribiendo en tierra decretos de salvación sobre el nombre de María Magdalena. Él estaba escribiendo decretos de vida sobre el nombre de María Magdalena. Él estaba decretando salvación, vida. Así tenés que escribir. Así tenés que declarar. No seamos como el mundo. Nos han llenado de maldiciones, no servís para nada. Y así hacemos y seguimos hablando a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros hijos. Cortá toda herencia, toda tierra de maldición de tu casa, erradicala de tu casa. ¿Querés ayunar? Ayuná para hablar bendición, ayuda para hablar y heredar bendición, para hablar el lenguaje del reino, para decretar las palabras del reino. Ayuná. Que cada palabra que maldice tu vida sea un despertar del Espíritu para decir: no, Señor, renuncio, me desligo de toda rebelión, me desligo del pecado, porque yo sé que lo que desligue en la tierra será desligado en el cielo, y libre soy de la maldición de mi boca. ¿Sabes qué es maldición? Hablar sin fe. Hablar sin fe. Soy pobre, estoy mal, no tengo un peso, todo lo que hago me sale mal. Desligate de tu boca la maldición del pecado que Cristo ya con su obra redentora te limpió, te libertó y te dio nueva vida gloriosa, cada vez más gloriosa, cada vez más poderosa, cada vez más rica, cada vez más bienaventurada. Cambia tu manera de hablar, porque vas a cambiar la atmósfera de tu casa, vas a cambiar la atmósfera de tu familia. Entonces, esos decretos escritos estaban produciendo en esta mujer un impacto en su tierra, en su vida. ¿Y sabes lo que más me impacta? Es que el Señor le dijo palabras profundas. ¿Dónde están los que te condenan? No están, Señor. El Señor la estaba volviendo en sí de la condenación. ¿Dónde están? No hay ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Esta es la manera de hablar de un hijo ungido por el aceite, que bendice, que habla bien, que tiene amor supremo. Es tiempo. Juan 3:17 dice que Él no ha venido a condenar al mundo, Él ha venido a salvar. Y la iglesia que siembre perdón de pecados va a cosechar abundancia.
La iglesia que siembre condenación va a sembrar condenación. Y muchos son corridos, porque el Señor no tenía trato con los fariseos. Es más, los echaba. No es tiempo de condenación, es tiempo de libertad, y esa libertad la determina la iglesia, la determinas vos para tu casa, la determinas vos para tu marido, la determinas vos para tu generación. Empecé a escribir, hacete la lista. El Señor me decía, hacé la lista de esas mujeres. Y empecé a decretar salvación. El otro día encuentro en mi cartera del evento del Fadul, que no la había abierto porque cambié. Y cuando la abro, encuentro un sobre que decía, hago pacto por la salvación de mi Padre. Y el Señor me dijo, al que le remitieres los pecados, le serán remitidos. Al que le perdones los pecados, le serán perdonados. Ahí mismo declaré el nombre de ese hombre. Y dije, declaro lo que dice tu palabra, Señor. Hay perdón de pecados para esta vida. Yo suelto ese decreto. Y este hombre será salvo. En el nombre de Jesús. Esa vida fue desligada del pecado aquí en la tierra y en el cielo. ¡Aleluya! Esa es la misión de la iglesia. Gloriosa. Y eres tú. Ocúpate de los negocios del Padre. ¿Quieres ser rico? Hay tantas riquezas. Creo y estoy segura que somos un ministerio rico. Y ese aceite está para vos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo con ese aceite que te damos? Porque este es un tiempo de impartición. Y esa impartición tiene que ver con despertar el espíritu del mundo. Con decretar perdón de pecados, porque la obra fue hecha hace 2000 años y Él dijo, todo está listo, ahora que mi iglesia haga lo que tiene que hacer. Y las vidas son libres. Entonces me decía, anotá todas esas mujeres y empezá a declarar, empezá a hacerlas libres, porque lo que vos digas sucede. No dudes, cree, porque ya ha sido concedido. Aleluya. ¿Querés ver salva tu familia? Empieza a escribir el nombre de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de todos aquellos a los que te habías olvidado, aún de los que están en medio de las tinieblas, de la droga, del alcohol. No importa, porque lo que decreta un hijo de Dios es libertad. Es perdón. ¿Sabes qué significa perdón? Es soltar. Es desligar la vida del pecado. Es ligarla a Cristo, a la vida, al eterno. Es tan simple, mi amado. Es tan simple. Pero necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Jesús ganaba las almas, pero también discernía. No solo tenía compasión, sino también discernía. ¿Por qué, pastora, me dice eso? Porque a veces me dicen, me voy a meter en tal casa y voy a decirle tal cosa y necesitan comida y le voy a llevar comida. No, pará. ¿Oraste? Primero, el Señor Jesús iba al monte. Si no vas al monte, estás corriendo riesgos peligrosos de caer en trampa. Él se iba al monte y era el monte de los olivos. ¡Wow! Prensa. Vos podés dar más. Vos tenés más aceite, hija. Quiero que des más aceite. Te voy a apretar más.
porque vas a dar ese aceite, porque necesito ese aceite para llenar vasijas. Así que búscame, así que quebrantado por el Espíritu Santo, postrate, rendite y yo te voy a dar aceite para que llenes las vidas, para que libertes a los cautivos, para que los leprosos sean declarados limpios, perdonados, libres de vicio, pecado. ¿O hay algo imposible para Dios? No me podés decir, peco, fallo. ¿Sabes qué? Los que están en vicio, en alcohol, habiendo conocido a Cristo, es porque hay condenación. Y porque todavía no han sido libres de la maldición del pecado. Y la maldición trae condenación, castigo. Y Él no vino a condenar, Él vino a desatarte. Él vino a desatar perdón, Él vino a desligarte del pecado. Esa es la transacción. Ese es el documento eterno. Nosotros venimos a establecer, a escribir documentos eternos. Nuestros documentos son eternos, están ligados al eterno, están ligados a Cristo. ¡Qué honra! ¡Qué honra tenemos, iglesia! Ya no vivas como este mundo miserable. Viví como un rey, como un príncipe, como un siervo que tiene vara en su boca y que lo que declara sucede. Esto te han dado, vos decidís qué hacer. Y yo creo y estoy segura que si estás acá no es para perder tiempo, es para usar la autoridad que te han entregado. El mismo Cristo te ha entregado una autoridad para desligarte del vicio, de la droga, del alcohol, del adulterio, del engaño, de la mentira, del ocultismo. Es tiempo de que su iglesia se levante con autoridad y desate las vidas, desligue las vidas y las vidas vivan felices junto a Cristo. No importa las multitudes que alcancemos, no importa las multitudes que lleguen. El Señor salva, el Señor perdona, el Señor liberta. Y si aún en tu vida hay fracaso, si hay amargura, es porque aún no has perdonado, o quizás no te perdonaste, o quizás no creíste ni recibiste el perdón de pecados. ¿Sabes una cosa? El perdón de pecados es la función más alta a la que Cristo vino a hacer. Sin perdón de pecados no hay vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y si todavía hay pecado en tu vida, hoy es el día de desligarte. Porque esa miseria, esa zorra pequeña, esa enfermedad va a destruir tu viña. El Señor te envió a guardar viñas, pero la primer viña es tu vida. Tu vida. Qué maravilloso es el Señor. Vemos a un Pedro que no entendía nada, que recibe esa revelación y no entendía qué era. Pero cuando él fue investido por el Espíritu Santo, dice que se levantó y cuando abrió su boca, 3,000 almas creyeron. Ese poder Dios te ha dado en tu boca.
¿Lo estás creyendo? ¿Se hizo carne en ti? Si no se hizo carne, no lo creíste. Hoy es el día de creer, de decirle: Señor, creo en tu obra. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you.